Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video en el que te voy a estar compartiendo mi forma de pensar sobre temas relacionados a la espiritualidad. En este caso te voy a estar platicando un poco sobre lo que es el ocultismo, el esoterismo y el exoterismo. Son tres palabras que se vinculan directamente. Vamos a verlo un poco más a detalle adelante en el video. Y son palabras, términos que uno debe de conocer de primera mano para poder nuevamente estar en la frecuencia, en el contexto adecuado de lo que verdaderamente significa la espiritualidad. Ya hemos revisado varios términos que forman parte de lo que vendría siendo el lenguaje espiritual: el alma, el cuerpo, el espíritu, etcétera. Ahora me gustaría tomar este tema por aparte porque, vamos a decirlo así, es un acercamiento hacia lo que es la espiritualidad y cada uno de estos términos lo hace de una manera distinta. Entonces, de hecho, me atrevería a decir que los tres surgen de la espiritualidad, es decir, de esa percepción completa de lo que realmente somos. Entonces, para no alargar esta introducción, vamos a comenzar. El ocultismo. Encontré una definición que nos dice lo siguiente: es un conjunto de conocimientos y prácticas con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que no es cualquier conocimiento, en primer lugar, porque está hablando sobre penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. O sea, no hablamos de matemáticas, no hablamos de química, no hablamos de metafísica tampoco, no estamos hablando de nada de eso. ¿Por qué? En la definición también encontramos que son prácticas. Entonces, a través de una práctica podemos penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Suena bastante atrevido, en el sentido de que pues hoy en día, como normalmente vemos el mundo, sonaría fantástico, sonaría fantasioso, sonaría algo que solamente sucede en las películas de superhéroes. Entonces, me gustó esta definición porque lo explica de una forma pues bastante elocuente, en el sentido de que inspira a querer saber más sobre el tema. Entonces, empiezo con este término porque de aquí parte todo. De hecho, es el primer acercamiento que se hace con la espiritualidad. Cualquier persona que se mira hacia adentro y que encuentra y descubre quién es, puede decirse ocultista. De hecho, de ahí viene esa parte de la definición donde mencionamos que se penetra y se domina los secretos de la naturaleza. Un secreto es algo que está oculto, algo que no se puede ver a simple vista. Eso se puede traducir en estos términos de la espiritualidad como nuestro mundo interior. Así de sencillo. A través del conocimiento y de la práctica de lo que somos adentro, hay que recordar de lo que he mencionado en otros videos, la espiritualidad implica traer lo que tenemos dentro hacia afuera, materializarlo. Puede ser un deseo de escribir un libro, puede ser algo como tan simple como ir por un helado de vainilla,
al lugar favorito, etcétera. Todo eso que estamos nosotros haciendo día con día, en esa sintonía de lo que tengo adentro es lo que también tengo afuera, por así decirlo, indudablemente nos lleva a una práctica y a un conocimiento oculto, porque podemos continuamente saber quiénes somos en diferentes momentos y circunstancias de la vida. Y ese conocimiento se vuelve también una práctica. De hecho, van de la mano. Para que pueda haber un conocimiento, me atrevería a decir, debe de haber una práctica de por medio. Aquello que has realizado se vuelve parte de ti y por lo tanto es algo que ya conoces, que ya sabes qué es lo que produce. Entonces, en ese sentido, hay muchos ocultistas en la historia que han ayudado a la humanidad a continuar en este camino y que no se pierda, pues, como tal las bases, ¿no?, de lo que es la espiritualidad. Está Lao Tse, por ejemplo, que es un ocultista del continente asiático. También tenemos a Buda, igual de ese continente. También está más adelante en la historia Jesús de Nazaret. Y inclusive si nos vamos más adelante en la historia, podríamos hablar de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel. Todos ellos ocultistas. ¿Por qué? Pues porque han desarrollado ese mundo interior a tal grado que pueden hacer lo que aparentemente son milagros. Y es algo interesante en ese sentido porque hoy en día la verdad es que es muy pobre lo que se ha avanzado a nivel general en la espiritualidad. De hecho, tecnológicamente pues tenemos un buen de cosas que antes no había, ¿no? Medicinas, máquinas que pueden ser automatizadas para producir lo que se te ocurra. Sin embargo, en términos o en el plano espiritual, la verdad es que no se ha avanzado nada. Siguen habiendo guerras, envidias, descontento en general, ¿no?, entre las personas. Y cosa contraria de lo que ayudaría a la espiritualidad, pues es precisamente estar más en armonía, es decir, menos enojados, menos confundidos con lo que queremos, más certeros en lo que estamos haciendo, más encaminados hacia estar en un estado de paz en el que nosotros verdaderamente podamos sentirnos a gusto y satisfecho con lo que somos. Es por eso que es muy importante este primer término, porque es de aquí de donde surge todo lo demás. ¿Qué es eso? Pues vamos a tener los otros dos términos, que es el esoterismo y el exoterismo. Por un lado está la doctrina, que viene siendo, por ejemplo, la Biblia, que la mayoría conocemos, ¿no?, de la religión católica o cristiana, inclusive la judía con la Torá, es básicamente lo mismo en esencia, en donde se hacen notar ciertos aspectos que pueden ayudar a las personas a desarrollar ese espíritu o esa espiritualidad, ser buenas personas, ¿no?, en general. Sin embargo, esa doctrina surge de conocimientos ocultistas,
de conocimientos que esas personas que los practicaron no necesariamente los hicieron libros o cobraban por ir a verlos para que estuvieran presentes en esos milagros que hacían. No. Más bien personas que se sintieron inspiradas de esos individuos que lograron todas esas cosas aparentemente milagrosas, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué digo eso? Porque bueno, si una persona lo pudo hacer, invariablemente otra también lo logrará. E inclusive muchas más situaciones de ese estilo, como por ejemplo curar a un enfermo, ¿no? Solo con tocarlo, o devolverle la vista a un ciego, no sé, o sea, cosas así que aparentemente son fantasiosas, pero ya que uno está encaminado en este proceso de espiritualidad, pues no suena tan descabellado, ¿no? Y bueno, regresando a este punto de las doctrinas y de los dogmas, etcétera, que vienen siendo parte del exoterismo, en su interpretación no literal, es decir, en su interpretación simbólica o alegórica, encontramos la esencia del esoterismo, que viene siendo, pues para todas aquellas personas que no se quedan conformes con lo que literalmente nos dice un texto, ¿no? En este caso la Biblia, tomándolo como ejemplo. Entonces, de hecho, de ahí surgen corrientes de pensamiento, surgen sociedades secretas, etcétera. Y es porque siempre hay algo más allá de lo que el texto nos está revelando literalmente. Hay un pasaje en la Biblia, ahorita me estoy acordando, en donde no me acuerdo qué personaje es, que está atravesando, así caminando sobre el agua, y ahí está Jesús obviamente, y le dice Jesús cuando ve que se cae, ¿no? Porque estaba logrando caminar sobre el agua. Lo ayuda antes de que le pase algo, que se ahogue, y le dice, ya que lo tiene, ¿por qué dudaste? O sea, ese pasaje, pues así literalmente pareciera ser un cuento fantástico, ¿no? Pero dentro de ese texto, de esa enseñanza, se pueden encontrar múltiples significados. Uno de ellos pues va relacionado con lo que es, por ejemplo, la fe, ¿no? Que entendiendo la fe como confianza en quiénes somos y confianza en que hemos sido creados por una fuerza superior, Dios, pues podemos lograr grandes cosas, ¿no? Esa es una enseñanza, por ejemplo. Y es esotérica porque no está visiblemente en el texto, ¿no? No es como que te lo explique literalmente, de que esto significa esto y esto y esto y esto. Y es muy padre porque no solamente habla sobre la fe, también puedes hallar, como mencioné, otros significados, como lo puede ser la fuerza de voluntad. Cuando uno tiene voluntad y no duda de esa voluntad, puedes elevarte por encima del agua, que en este caso el agua vienen siendo, pues pueden ser varias cosas, ¿no? Pero entre muchas otras es todo lo que tenga que ver con emociones y sentimientos. Cuando hay voluntad, puedes estar por encima de un enojo, puedes estar encima de una envidia, es decir, puedes dominarte, puedes vencerte. Eso es a lo que me refiero cuando explico esta parte de lo que es el ocultismo, ¿no? De que son conocimientos y prácticas al mismo tiempo, o sea, son cosas que sí se pueden aplicar. Entonces, a través de
el esoterismo, específicamente hablando, podemos comprender esas enseñanzas o esos conocimientos y prácticas que realizaron estos ocultistas tan famosos que hay en la historia, ¿no?, de la humanidad, y que seguramente habrá en un futuro. Entonces, de hecho, cada cierto tiempo debe de haber uno de esos que le llaman avatares, ¿no?, que vienen siendo pues los guías espirituales del resto de la humanidad por las grandes cosas que pueden hacer, ¿no? Pero bueno, no necesariamente tienes que ser un avatar para hacer milagros. Un milagro no necesariamente es devolverle la vista a alguien, ¿verdad? A lo mejor puede ser dejar de tomarse las cosas tan en serio. Puede ser un milagro. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si no hubiera reflexionado sobre algo en específico que me llevara a no tomarme las cosas en serio, hubiera vivido toda mi vida tomándomelo a pecho, es decir, sintiéndome mal conmigo mismo por cualquier situación adversa que hubiera ocurrido, ¿no?, en el camino. Por eso es un milagro, porque es muy poco probable que pase, y sin embargo pasa. Puede que pase, ¿no? Y bueno, pues ya como entrando a la definición, para no desviarnos tanto, pues el exoterismo es una doctrina, como yo lo he mencionado, y la diferencia entre exoterismo y esoterismo es que una es externa y otra es interna. En ese sentido de la Biblia, pues hago referencia a que tenemos un conocimiento que a través del texto se le puede compartir a todo mundo. Por ejemplo, en una iglesia se hace lectura de la Biblia, se hace el sermón, etcétera, y pues todo está bien, ¿no?, porque todos pueden entender algo, ¿no?, de lo que se está diciendo. Sin embargo, la otra enseñanza, que es interior, que es la esotérica, pues solamente algunos, no todos los que están, por ejemplo, presentes en una iglesia, en esa misa, comprenderán más allá de lo que está diciendo el sacerdote, ¿no?, el padre. O sea, llevarán un paso más adelante esa enseñanza para vislumbrar algo que no sabían de sí mismos, sobre todo, ¿no?, no tanto de lo que dice el texto. Entonces, es muy sencillo. Todo lo que tenga que ver con cuestiones exotéricas van a ser doctrinas, van a ser dogmas, van a ser escritos, conocimientos orales, que van a ser compartidos a quien los necesite, porque están al alcance de todos. Dígase un Talmud, dígase un Corán, dígase que son doctrinas y que en su interior están almacenando conocimientos espirituales que solamente quienes hacen la lectura más allá del texto pueden comprender, pueden accesar. Y por otro lado, también está esa parte, bueno, que es esoterismo y que, como mencionaba, son los conocimientos que están más allá del texto, que se pueden inferir inclusive, y que, bueno, también son compartidos por un grupo de personas, como mencionaba, ¿no? Pueden ser órdenes secretas, pueden ser sectas inclusive, o sea, todos aquellos que comparten una misma interpretación de ese texto simbólico o alegórica para lograr algo en específico, ¿no? Y si lo tomamos eso, lo que es el exoterismo y el esoterismo, como algo colectivo, podemos comprender la otra cara de la moneda, que viene siendo el ocultismo, porque en el ocultismo no hay esa comunicación de conocimientos ni de prácticas con el resto de las personas, porque es algo completamente individual, personal,
cada descubrimiento que hacemos de nosotros, pues a lo mejor sí lo podemos reflejar en nuestros actos, pero no lo podemos como tal compartir de mira, yo hice esto y esto y esto para llegar a conocer esto de mí. No tendría sentido para la otra persona que tiene una historia de vida completamente diferente. Por lo tanto, este camino y este acercamiento espiritual, que es el del ocultismo, pues es el que nos va a dejar el mayor número de frutos. Es el que va a ser realmente efectivo. Y no estoy diciendo que pues no hay que estudiar la Biblia o los textos que ya nos preceden, ¿no? Que hablan sobre corrientes de pensamiento místicas. No. Siempre es necesario poder estar, como he dicho, también cultivando nuestra mente para captar a lo mejor ideas que intuimos pero que no podemos organizar y no podemos intelectualizar, vamos a decirlo así. Y por lo tanto pues no podemos explicar, ¿no? Ni tampoco comprender al 100%. Y ahí es donde radica esta importancia de comprender esta vinculación de los tres términos, porque podemos ocupar una pirámide para ubicar cada uno de ellos y encontrar el nivel de importancia que va a tener y de dónde viene uno, ¿no? del otro. Entonces, primeramente, la base de todo siempre va a ser el ocultismo, porque es el que nos lleva indudablemente hacia adentro, a conocernos, a descubrir nuevas formas de hacer las cosas y por lo tanto practicarlas. De ahí va a haber personas que van a ser inspiradas, y bueno, en este caso estoy hablando de, supongamos que eres un avatar y te tocó estar en esta época, pues va a haber muchas personas que les va a inspirar todo lo que tú haces y por lo tanto van a hacer escritos, van a tratar de registrarlo de alguna forma para la posteridad, ¿no? Para que las demás personas puedan mirar e inspirarse también y seguir en ese camino de la espiritualidad. Y finalmente está el esoterismo, que tampoco es nada malo porque bueno, es un conocimiento todavía más diluido de lo que quizá quiso hacer ese ocultista, ¿no? Que encontró esos conocimientos y esas prácticas. Entonces, cualquiera de estas tres, pues yo diría etapas, inclusive, no tanto como términos que difieren unos de otros, van a ayudar al individuo a, de alguna manera, acercarse hacia sí mismos. Esa es una de las conclusiones a las que llegamos con todo este, pues vamos a decirlo así, de braille, ¿no? de ideas sobre lo que podría ser la conexión que se tiene entre un conocimiento interno que surge de uno, que no lo leíste en ningún lado, que no te lo dijeron, y uno en el que, bueno, es con conocimiento externo porque lo encuentras en un libro, en un familiar, en una película, etc. Y nada más. Entonces, pues con esto terminamos este video. Y nuevamente, si te ha gustado lo que te he compartido, dale like, suscríbete y compártelo con quien sientas que le pueda interesar, ¿no? Este tipo de temas. Igual si tienes algún comentario que hacer, adelante, hazlo. Estaría padre poder retroalimentar estas ideas y encontrar nuevas cosas, ¿no? Que es también bastante importante el poder escuchar a los demás también y nutrirse, ¿no? No estar solos en ese sentido.